grabar. ¿Qué es sistemas operativos? Un sistema operativo es un programa, ¿sí? O sea, ya no vamos a hablar mucho de lo que es los programas de ofimática, sino ahora vamos a hablar de un programa mucho más grande que tiene la computadora. Es decir, que ese sistema operativo es como un intermediario entre la computadora y yo. Es decir, imagínense ustedes tener enfrente a una computadora, ¿cierto? Ahí está la computadora y se encuentra ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo le empiezo yo a dar órdenes a la computadora para que trabaje por mí? ¿Cómo empiezo yo a decirle, bueno, computadora, haz esto, haz esta otra cosa? ¿O cómo le puedo decir, ponme música para escuchar? ¿O cómo le puedo decir yo a la computadora, conéctame a internet, quiero navegar en mis redes sociales? Es decir, vamos a necesitar comunicarnos con la computadora. Entonces la computadora tiene una forma de comunicarse a través de un sistema en la cual yo voy a observar lo que hace la computadora, lo que le quiero enviar a hacer. Es decir, va a haber una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una forma de podernos ver o yo poder ver la información que hay adentro de la computadora y lo que está haciendo, ¿sí? Porque imagínense nosotros estar con una computadora apagada ahí. ¿Qué haríamos con la computadora? Nada, solamente estaríamos acariciándola, ¿no es cierto? No haríamos nada, pues. No ve que la computadora, ¿cómo vemos lo que está haciendo adentro? Pero si está encendida con un sistema operativo, pues yo ya estoy observando lo que hay adentro, ¿no? ¿Verdad? Más cosas. Dice que el objetivo principal del sistema operativo es de que sea de uso cómodo y que el hardware, o sea, la parte física, la parte que tú puedes tocar, sea utilizado de manera eficiente. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita en este momento, voy a alzar el volumen a mi computadora, ¿no es cierto? Y voy a empezar a utilizar mi teclado, ¿no es cierto? Y empiezo a subir el volumen. Ese sonidito que hice es porque el volumen está subiendo. Pero yo estoy utilizando mi teclado. Claro que ahorita estoy utilizando un teclado virtual, pero imagínense que estoy utilizando mi teclado y que estoy moneando las teclas. Entonces, yo utilizo el hardware, la parte física, el teclado que tú lo puedes palpar, que lo puedes sentir, pero le hago que la computadora internamente se visualice y haga una subida de volumen. Entonces, quiere decir ¿qué cosa? Que estoy utilizando el sistema operativo para poder mover, hacer lo que funcione el hardware. Hardware viene a ser la parte física, el teclado, el mouse, el monitor, de pronto si tengo por ahí una cámara, eso es el hardware. En cambio, el software, que es lo que estamos hablando del sistema operativo es algo, son los programas, es lo que yo adentro no lo puedo tocar al programa, pero lo estoy manipulando. Un sistema operativo es una parte importantísima, obviamente, de un sistema de computación, ya que en el sistema operativo se puede ver 4 componentes. El hardware, que es lo que les dije, la parte física, el sistema operativo, que es el programa que controla toda la computadora, los mismos programas como el que antes estábamos observando, Word, Excel, PowerPoint, se llaman programas de aplicación. Y otros de usuarios, como por ejemplo los navegadores de Internet, que por aquí el Zoom, todos esos son sistemas de usuarios. Dentro del hardware podemos encontrar la unidad central de proceso. ¿Qué es la unidad central de proceso? Pues es una especie de cerebro de la computadora. Es decir, nosotros nos encontramos con la computadora y él adentro tiene alguien que trabaja. Es decir, el procesador. Es un pequeño microchip muy inteligente que lleva los procesos internos en la computadora. O sea, este verdaderamente sería el cerebro de la computadora. El procesador viene a ser como un circuito que está totalmente ya programado para que haga los cálculos, haga los proyectos, procese la información, reproduzca músicas, todo lo que tú le ordenes está programado aquí en el procesador. Todo lo que le ordenes él lo hace. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo hace que el procesador empiece a trabajar. También tiene ahí lo que son las memorias de dispositivos de entrada y salida. ¿Qué son memorias? Pues las memorias son como a manera de sitios de almacenamiento. Vamos a ver, memorias. Adentro de una computadora existen las memorias. Son unos sitios donde se almacena información. O sea, si ustedes van haciendo algo
Si ustedes van escribiendo algo en Word, como esto que estamos haciendo, no lo he guardado todavía. No he guardado en la computadora. Como yo no he guardado, se encuentran temporalmente ubicados en la memoria RAM. Es decir, son espacios físicos que en la computadora yo almaceno información. Ya lo veremos después cómo es que la información se guarda, porque ustedes dicen, pero no veo nada que está aquí, no se observa porque está internamente guardado como una especie de proceso digital. Pero también están los famosos dispositivos de almacenamiento masivo, en la cual tú ya guardas no solamente cuando está funcionando el programa, sino que si es que tú coges y guardas el documento, por ejemplo, yo quiero guardar en el escritorio, guardo este documento, ya me muestra que estoy buscando un disco duro, es decir, ya me muestra un lugar donde siempre va a estar guardado hasta que no le borre. En cambio, el de la memoria RAM, solo cuando el programa funcionaba, estaba almacenando, pero como ya lo voy a pasar al disco duro, ya es otro lugar de almacenamiento. Por eso es que yo en ese documento estoy guardando todos en el disco duro. Claro que ustedes dirán, profe, pero usted está guardando en el escritorio, no en el disco duro. Pero el escritorio, miren, forma parte del disco duro de la unidad C, que es esta que está aquí. El escritorio está dentro de la unidad C, que es esta partecita de este disco duro que está aquí. ¿Sí? Entonces resulta que esto es los famosos dispositivos de memoria. También, obviamente, el sistema operativo ayuda a que se genere una especie de procesos de almacenamiento de datos, videos, programas, todo lo que tengamos que utilizar para beneficio de nuestras actividades. Nos permite también implantar sistemas de red. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes saben qué es una red. Una red de computadoras ya no solamente se maneja en una sola computadora, sino en varias computadoras. Pues, obviamente, si tú tienes muchas computadoras, todas tendrán que conectarse entre ellas. Eso hablando en tu oficina, en el colegio, en alguna empresa, en donde tú vas a encontrarte que todas las computadoras se interconectan entre ellas. Entonces, también el sistema operativo permite hacer la administración de esa conectividad entre ellas, ¿no? Es decir, habrá un sistema ya programado para que ellas puedan comunicarse entre sí. Obviamente, si tenemos una red pequeña. Pero también, imaginémonos nosotros una red global, una red de Internet, en la que todos nosotros a nivel mundial nos conectemos. Entonces, ese sistema operativo será el causante de que todos los computadoras se comuniquen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más o menos sobre lo que hace la computadora. Vamos a hablar sobre los sistemas de numeración. ¿Qué son sistemas de numeración? Bueno, al decir que la computadora comparte información, al decir que la computadora se encuentra conectada con otras computadoras, algo debe pasar por aquí, ¿no? Algo debe pasar por la red. Algo debe pasar nosotros cuando nos conectamos con nuestros amigos, cuando nos conectamos con nuestros profesores. Algo será que nosotros transmitimos en este proceso. Obviamente ya depende de dónde nos encontremos, pero todos transmitimos información. Y así sea fotos, imágenes, videos, lo que sea, todos transmitimos información. Cuando le mandas un mensajito, cuando te mandan un mensajito al WhatsApp, estamos mandando ¿qué cosa? Información. Cuando nos mandan por ahí de pronto un videíto o una fotito, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Todos estamos mandando información. Entonces, esa información en la computadora no ve imágenes. La computadora no siente las imágenes, no puede ver videos, pero sí siente pulsos eléctricos. No es que la computadora es como una especie de dispositivo. Vamos a ver la computadora, lo que es la placa madre. Y ya funciona a través de circuitos eléctricos. Entonces, si funciona a través de circuitos eléctricos, lo único que va a pasar por aquí, ¿qué será? Corriente, electricidad. Entonces ella no mira los videos, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene el gusto, no tiene tacto. Lo único que puede percibir son pulsos eléctricos. Es que es un aparato eléctrico. Lo único que puede permitirse es detectar cuándo hay electricidad y cuándo no hay electricidad. Justamente de eso se tratan los sistemas de numeración. Es decir, que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. O sea, la computadora solo conoce datos numéricos. Ella no puede percibir más que datos numéricos. Pero los sistemas de numeraciones hay muchos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de numeraciones hay de decimales, binarios, octales y hexadecimales. O sea que la computadora, al tener
mucha información, millones y millones de información, necesita tener una forma diferente de contabilizar esos datos. Entonces se han inventado sistemas de numeración de los que vamos a ver. Uno de ellos es el sistema de numeración decimal. ¿Qué son sistemas de numeración decimal? Pues obviamente los números que se encuentran con números decimal, como por ejemplo con base de 10 dígitos. Por ejemplo, el sistema decimal tiene del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, cualquier número que utilice estos numeritos de aquí son números decimales. Por ejemplo, el 35, ¿qué utiliza? El 3 y el 5. El 154, ¿qué utiliza? El 1, el 5 y el 4. El 10, ¿qué utiliza? El 0 y el 1. ¿Qué utiliza? Y así sucesivamente. Todos utilizan esos números. Eso se llaman sistemas de numeración decimal. Luego vienen los sistemas de numeración binario. Ese es el que entiende la computadora. Vamos a ver qué es un sistema. La computadora solo conoce dos números, el 0 y el 1. ¿Cómo así que la computadora solo conoce el 0 y el 1? Pues resulta que la computadora solamente detecta cuando hay corriente y cuando no hay corriente. ¿Ok? Cuando hay corriente, la computadora sabe que debe saber que es el 1. Y cuando no hay corriente, la computadora detecta que es el 0. Voy a ponerles una ilustración para que me entiendan. Vamos a ver si tengo por aquí una ilustración a la mano. Vamos a ponerle foco. Déjenme le encuentro rapidito la ilustración para que me entiendan. Ahí está. La computadora sabe que como por su lado pasa la energía, cuando hay corriente, ella sabe que existe el número 1. Y cuando no hay corriente, significa que es 0. Entonces solo conoce cuando le enviamos un pulso eléctrico, él dice, me han enviado el 1. Cuando no hay corriente, me han enviado el 0. Entonces prácticamente el sistema binario está entre 1 y 0. 1 y 0. Por ejemplo, si ponemos solamente el 1, va a significar algo. Si ponemos del 0 y el 1, va a significar otra cosa. Si ponemos del 0, el 0 y el 1, va a significar otra cosa. Es decir, ¿qué cosa? Que el conjunto de ceros y unos formará un dato. Por ejemplo, si nosotros ponemos 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, algo debe significar. Va a haber que la computadora traducirá este conjunto de ceros y unos en algo, ¿no? En alguna información. Sí, por ejemplo, yo les voy a poner una tabla de los binarios. Tabla binarios. ¿Cierto? Por ejemplo, déjenme ver. Esta tablita no. Dice acá que si tú quieres escribir el número 0 en binario, 0 es en decimal. Si tú quieres poner el 10 en binario, el número 10, tienes que poner 1, 0, 1, 0. La computadora entenderá que te estás refiriendo al número 10. Pero si tú pones 1, 0, 1, 0, también a la computadora le vas a decir que también significa la letra A. Entonces es como una especie de clave que le estás dando a la computadora. Es como que les dices, verás, cuando yo te dé un pulso positivo, un pulso negativo, un pulso positivo y otro pulso negativo, ¿qué vas a entender como computadora? La computadora va a entender, mi usuario, el humano, me está diciendo que quiere referirse a la letra A, que quiere referirse a la letra A. ¿Por qué? Porque esto ya está predestinado o programado en la computadora. Yo, por ejemplo, quisiera escribir mi nombre. Tendría que buscar cómo se coloca la letra D. Colocaría este número que está aquí. La letra I, que buscaría de pronto en otra tablita que no está la letra aquí. Y así iría construyendo mi nombre. Entonces la computadora así es como maneja la información, con ceros y unos. Eso se llama sistema binario. ¿Sí? Bueno, aquí lo que te pide es
cómo convertir un número de decimal, vamos a ver acá, cómo convertir un número binario a un número decimal. Dice que el número binario utiliza solo dos dígitos, ceros y unos. Estamos clarísimos. Cuando escuchemos ceros y unos, es los números binarios. Y cuando hablemos de números del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, son números decimales. Entonces, en una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. O sea, no es lo mismo poner 0 y 1 que poner 1 y 0. 0 y 1 significará algo, y 1 y 0, al revés, significará otra cosa. Eso es lo que dice. Pero el valor de cada posición es el de una potencia de base 2, es decir, que habrán dos dígitos. Elevada a un exponente igual o posición de dígito menos de 1. Ya lo veremos qué significa eso. Se puede observar que tal como ocurriría en el sistema decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados, 2. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos nosotros que yo quiero este número binario 1, 0, 1 y 1, ¿qué significará? O sea, alguien me pone, ¿no? La computadora me envía este código, 1, 0, 1, 0. ¿Qué significará? A ver, ¿qué significará? Y digo, 1 lo multiplico por 2 al cubo. Quiere decir que todos los números 1, o sea, este numerito de aquí, siempre tengo que multiplicarlo por 2. Este número que está aquí, este 1, lo estoy multiplicando por 2. ¿Sí? ¿Por qué por 2? Porque dijimos que en binario hay solo dos dígitos. En binario hay dos dígitos. Por eso multiplico por 2. O sea, es base 2. La base 2 son dos dígitos. ¿Por qué le coloco 3? Porque se supone que nosotros tenemos o sea, 1 es este 1. Este vendría a ser el número 0. El otro que suma, el otro 1, vendría a ser la posición 1. El otro 0, que es este 0 que está acá abajo, sería la posición 2. Y este 1 que se encuentra aquí, se encuentra en la posición 3. Este numerito de aquí está en la posición 0. Este numerito que está aquí está en la posición 1. Este numerito que está aquí está en la posición 2 y este está en la posición 3. Por eso dice 2 al cubo. Porque de aquí le estoy convirtiendo en esta multiplicación. ¿Sí? Luego, ¿qué dice? El 0, este 0 que está aquí, ¿con cuánto se multiplicará? Al cuadrado. Entonces, 0 por 2 también, que es base 2. Este base 2 es siempre. Y lo multiplico o lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que lo eleve al cuadrado. Es decir, voy contando de izquierda, de derecha a izquierda. O sea, va 0, 1, 2, 3. Es decir, que este numerito que está aquí es este. Y estas posiciones, esas sí las voy enumerando como comúnmente los enumera, pero desde la derecha a la izquierda. ¿Sí? Yo les voy a poner otro ejemplo. El 1, 0, 0, 1. Este 1, ¿en qué posición está? 3. Este 0, ¿en qué posición está? No, porque dice 0 y 1. Está en la posición 1 nomás, en esta posición. Entonces, no se olviden que este de aquí está en posición 0, este está en posición 1, este está en posición 2 y este está en posición 3. ¿Ya? Bueno, esto no lo tomen en cuenta. Sigamos con este ejemplo que está aquí. ¿Sí? Dicho de esta manera, seguimos, ¿no? 1 por 2 al cubo, 0 por 2 al cubo, que sería este número que se encuentra aquí, ¿no es cierto? 1 por 2 a la 1, porque ya dijimos que este se encontraba en 1, y 1 por 2 al 0. Es decir, este que está aquí es la posición 3, este que está aquí está en la posición 2, este que está aquí está en la posición 1, y este que se encuentra aquí está en la posición 0. Simplemente fue que lo multiplicamos con la base 2 a toditos les puse con la base 2, a toditos les puse con la base 2, pero elevados a esta posición. Ahí está B3, aquí está 2, aquí está 1 y aquí está 0. Solo si hacemos este proceso, obtendremos el número final. Y hacemos la operación. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no es cierto?
2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Por 1, 8. Más. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Por 0, 0. Y lo sumo a toditos los resultados, ¿no? 2 elevado a la 1, 2. Por 1, 2 por 1, 2. Y luego dice, 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? 0. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 0. 0 por 1 o 1 por 0. Aquí hay un error porque 2 elevado a la 0 sería... Ah, no. 2 elevado a la 0 sigue siendo 1. Por 1, 1. Listo. Sumamos. 8 más 0, 8. Más 2, 10. Más 1, 11. Este número que ustedes observaron acá arriba, que dice 1, 0, 1, 1, ha sido equivalente a 11. Es decir, que este está en sistema binario, y lo he transformado ¿a qué? ¿A qué lo he transformado? Lo he transformado a decimal. Este que está aquí, lo he transformado a decimal. Es decir que este número que está aquí equivale a 11, pero en decimal. Este está en binario y este está en decimal. ¿Quieren comprobarlo? Fácil. Nos vamos a la tablita que les mostré de antes y miramos. Aquí está, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí está. Ahí está la tablita. O sea, yo no me estoy inventando la tabla. La tabla ya existe desde que se inventaron las computadoras. Aquí está. 1, 0, 1, 1. ¿Qué significa? 11 en decimal. Es una transformación que yo doy. La computadora sí lo interpreta. O sea, imagínense en la computadora, ¿cómo le enseño a la computadora el número 5? Si solamente la computadora entiende o 0 o 1. ¿Cómo le enseño el 5? Pues le digo que coja el 1, encendido el foquito, 0, apagado el foquito, y 1, encendido el foquito. Eso es lo que sí la computadora me va a entender. Cuando hay pulso eléctrico y cuando no hay pulso eléctrico. Y luego cuando hay pulso eléctrico sería el 5. Entonces la computadora solo así entiende. ¿Sí? Listo. Vamos a ver más cosas porque de pronto les estoy un poquito mareando. Solamente la tarea lo que pide. ¿Qué cosa es la tarea lo que pide? Lo que pide la tarea es que hagamos una conversión de un número que nos den. Por ejemplo, nos van a dar un número binario, como los que le tenían la tablita, y hay que convertirlo. Aquí dice que hagas lo siguiente. Dice que ahora dices que hagas al revés. Te dan el número decimal, o sea, ya te dan el número 4, 7, 3, y quieres que le pase en cambio a binario, ¿sí? En la parte de acá arriba nos pedían que pasemos de binario a decimal. Pero en cambio en la parte de acá te piden que ya te dan en decimal y quieres pasarlo a binario. ¿Cómo se hace la conversión al revés? Este número que ya está decimal, se lo pasa al binario, basta con hacer la división todo para 2. O sea, todos los números que te vayan dando, lo vas dividiendo para 2. Imaginémonos que nosotros nos dan el número 28. ¿Cómo es el número 28 en binario? Esto quiero pasarlo a binario. El 28 primeramente lo tendría que dividir para 2. 28 para 2, 14. ¿Tiene algo que sobre? No sobra nada, le pongo 0. O sea, la división tiene que ser exacta. Si no es exacta y te sobra, entonces le pones el 1. Pero como si no te está sobrando nada, le pones el 0. ¿Cuántos tenías? 14. Ahora sigues con 14. 14 para 2, ¿a cuánto es? A 7, ¿no es cierto? ¿Te sobra algo? No, porque 7 más 7 es 14, no te sobra nada, le pones 0. Otra vez el 7. ¿Para 2 a cuánto es? A 3, porque 3 por 2, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto te sobra? 1. Entonces ya colocas aquí el 1. ¿Cómo quedabas 3? 3 para 2, ¿a cuánto es? A 1, porque 1 por 1 es 2, pero te sobra 1, 3. Entonces te quedas con esta parte de aquí. Con esta parte te quedas. Pero le organizas de abajo hacia arriba. 1, aquí está el 1. 1, 1. Luego sigues 0, 0. Y luego sigues 0, 0. Es decir, que lo colocas de abajo hacia arriba. ¿Sí ven la flechita? Y ya tienes el número en binario. Es decir, que el 28 en decimal
equivale al 1100 en binario. ¿Fácil o difícil la conversión? Solo tienes que dividir nomás todos los números que te van saliendo para 2 y lo que te vayan sobrando, ¿qué haces? Le vas colocando en forma vertical. Dicho esto, ¿qué pone la profesora de sistemas? La profesora de sistemas dice que hagas la conversión del 26 y el 55. ¿Me ayuda? Vamos a hacer entonces la tarea del día de hoy. Dice que el 26, ¿qué decía en esta fórmula? Que tendrías que dividirle para ¿cuánto? Para 2. 26 para 2, ¿cuánto sería? A, 1 por 2, 2 de 2, 0. 3 por 2, 6, de 6, 0. Es decir, que te salió 0 el primer resultado. Mire, como por ejemplo aquí, ¿no? Este fue el primer resultado. Este número que está aquí es este. Pero ahora con el 26, ya no con el 28. El primer número salió 0. ¿Cuál sigue? El 13, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Dividimos para 2. Hay un número que sea de 13 para 2. Normalmente es del 6, ¿no es cierto? Porque 6 por 2, 12 de 13, 1. ¿Cuánto te sobró? 1. Entonces pones aquí el 1, ¿no es cierto? Y el 6 sería como manera de resultado, que es lo que tenemos aquí. El 6, ¿divides para cuánto? Para 2. 6 para 2, ¿a cómo es? A 3. 3 por 2, 6. De 6, 0. ¿Cuál es el siguiente número? El 0, ¿no es cierto? Luego, ¿cuál te queda? El 3, ¿no es cierto? 3, ¿divides para cuánto? Para 2. 3 para 2, ya saben, queda 1. 1 por 2, 2. Del 3, 1. ¿Cuánto te ha quedado acá? 1. El 1 ya puedes seguir dividiendo, ya no puedes dividir más. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1, 0, 1, 0. Es decir, la respuesta que haría 1, que es desde este de aquí. 0, 1 y 0. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Ya les ayudé uno. Ahora lo hacen el otro el 55. ¿Ok? Facilito, ¿sí o no? ¿Sí se escuchó, chicos, en el Zoom ahí? ¿Capi? Sí. Listo, chévere. Listo, vamos a borrar todo. ¿Qué más pide la profe? Pide ahora que pases de binario a decimal. Bueno, ya les expliqué cómo fue que hicimos. ¿Qué fue que? Recordemos cómo fue que hicimos, ¿no? Simplemente fui multiplicando el número, por ejemplo, te dan el número 101. Este hay que pasarle a decimal. ¿Qué harías tú?